Bienvenidos a este humilde canal. En el presente vídeo te voy a mostrar cómo animar tu propio logo en Filmora 13 de una manera sencilla y con acabado profesional. Seguramente tienes un logo que muestras al inicio de tus vídeos. Ese logo es parte de tu imagen, de tu esencia, y sería bueno hacer que se viese más dinámico y profesional. Para ello solo necesitas animarlo. ¿Y qué te parece si lo hacemos desde nuestro propio Filmora? Vamos a ver cómo se pueden hacer animaciones más orgánicas y naturales. Pero antes, ¿por qué no te suscribes? Es gratuito y podrás estar informado de nuevo contenido, además de dar apoyo al canal. Vamos a nuestro Filmora donde tendremos ya importado nuestro logo. He de aclararte que también lo podríamos hacer con un título si así lo necesitásemos. Lo arrastramos a la línea de tiempo y ajustamos zoom y duración. Vamos a sus propiedades, ya sabéis, con doble clic nos vamos a los valores de escala y ajustamos a lo que necesitemos. Adelantaremos el cabezal de reproducción unos fotogramas y activamos los keyframe. Nos vamos casi al final del clip y también activamos los keyframe. Ahora sí que nos movemos al último fotograma para allí modificar los valores de escala a 0. Repetiremos lo mismo posicionándonos en el primer fotograma del clip, donde también pondremos a 0 los valores de escala. Como podréis ver, ya tenemos nuestra animación inicial y final del logo, aunque se ve un poco sosa, sin gracia. Así que abriremos este panel que pone panel de fotogramas clave. Es ahí donde, desde la versión 13 de Filmora, podemos crear y jugar con las curvas de animación, como en otros editores más profesionales. Nos posicionaremos al inicio y veréis que disponemos de un montón de rombos, los cuales indican los fotogramas clave de cada una de las propiedades del clip. O sea, cada rombo pertenece al cambio de valor de una propiedad en concreto. Con el deslizador superior podemos ampliar la ventana para trabajar con más precisión. Ahora, como solo vamos a trabajar los keyframes de los valores pertenecientes a la escala, los vamos a seleccionar solo a ellos. Una vez seleccionados, podemos ir a los iconos de la parte superior donde podemos escoger el tipo de curva que queremos crear, aunque los más usados suelen ser el de entrada lenta o salida lenta. Le damos a entrada lenta y podéis observar que se han creado unos tiradores en cada uno de los keyframes. Ampliemos más. Podemos mover el cabezal hasta la posición donde queremos que se haga el cambio y allí modificar la curva mediante el tirador de la izquierda. Lo que buscamos es que antes de llegar al keyframe aumente un poquito más la escala para así dar la sensación de rebote. Por supuesto que lo tendremos que repetir con el tirador del keyframe del otro valor, para que el logo siga siendo redondo y no se deforme. Terminamos de ajustarlo y cuando lo tengamos nos iremos a los keyframe casi del final, donde vamos a repetir el proceso. La diferencia es que tras seleccionar los fotogramas clave, la curva la crearemos de salida lenta. E igualmente intentaremos que en el inicio de la animación final haga un pequeño aumento de escala para después comenzar a disminuir. Esto, en términos de los especialistas en animación, se llama antelación. Una vez lo tenemos también ajustado sin que se deforme el logo, solo nos queda repasar la animación para comprobar que es correcta y que funciona como lo deseábamos. Y por fin vamos a ver la animación a pantalla completa. Queda bastante bien, ¿no? Os invito a que realicéis ese ejercicio, lo subáis a YouTube y pongáis en los comentarios el enlace de vuestro vídeo. Así, de paso, obtendréis visitas. Espero que os haya gustado y aquí os dejo una lista de tutoriales que os pueden ser de ayuda a los que estáis interesados en conocer más de Filmora. Un gran saludo, amigos. Chao.